Hola a todos, bienvenidos a la cuarta entrega de su videoblog El Escéptico Aséptico. En esta ocasión hablaremos del tema religión contra filosofía. Muchas veces en el lenguaje popular la religión y la filosofía son consideradas como prácticas similares o al menos como prácticas íntimamente familiares. Este tipo de consideraciones adquieren especial importancia cuando se dice que la filosofía hace un uso excesivo de especulaciones, o también cuando se le acusa de realizar una confrontación sin piedad contra la ciencia. El día de hoy hablaremos acerca de las diferencias entre religión y filosofía. En primer lugar, trataremos de dar una definición simple de religión, identificando cuál es el núcleo y el método central de las prácticas de esta naturaleza. En segundo lugar, brindaremos una concepción mínima de la filosofía, en la cual se definan algunas de sus condiciones de realización. En tercer lugar, mencionaremos algunos casos específicos en los que ciertos filósofos famosos han defendido una fe religiosa, y explicaremos las razones por las que creemos que esto sucedió en un pasado no muy remoto. Finalmente, propondremos una serie de pasos que pueden ayudarnos a identificar muy bien los discursos religiosos y separarlos de los discursos filosóficos. ¿Con qué intención vengo? Bueno, vengo como una persona más en favor, apoyando al sacramento y sobre todo esta institución del matrimonio, ¿verdad? Para mí son personas que pues desgraciadamente tienen sus ideas diferentes y ellos saben lo que hacen. Pues sí, creo que es una enfermedad. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, pero definitivamente no se puede confundir. La familia es hombre, mujer e hijos, no hay más. No hay más familia que la que es de un hombre, la unión de un hombre y una mujer. Y además esto es a nivel mundial, quieren acabar con la familia para hacernos borregos, autómatas, quitarnos nuestra autonomía como seres, que la tenemos de manera natural, nos llegó y nos lo quieren quitar para ser gobernados por locos. La religión es un tipo de práctica social con la que estamos estrechamente familiarizados. Se puede definir como una serie de creencias, costumbres y ritos que se transmiten de generación en generación. El hecho de que la transmisión de la religión sea algo que depende fundamentalmente de la educación familiar puede brindarnos algunos datos importantes respecto a sus características. En primer lugar, es importante saber que el cerebro humano ha evolucionado durante millones de años para que en las primeras fases de aprendizaje absorba todo como una esponja. Es decir, los niños de corta edad están biológicamente programados para creer las palabras que los adultos que los protegen pronuncian. En segundo lugar, es importante saber que la forma en la que la cultura se inserta en los individuos está basada en la práctica de la imitación. Por eso, toda persona que haya visto a un niño crecer puede percatarse que dentro de cierta fase de desarrollo, el infante comenzará a imitar gestos o comportamientos de las personas que se encargan de su educación. Finalmente, es importante considerar, en tercer lugar, que la mayor parte de los niños nacidos saludablemente son curiosos. La religión consiste fundamentalmente en un sistema de creencias fijo que es capaz de brindar explicaciones a los niños curiosos sobre prácticamente cualquier género de cosas. Las religiones siempre tienen la tendencia a explicar mediante mitos y mediante elementos mágicos el origen del universo, la causa de que el ser humano se encuentre vivo en este planeta, así como otros asuntos de fundamental importancia, como por ejemplo la razón por la que debemos portarnos bien con nuestros semejantes. Durante mucho tiempo, sobre todo en el transcurso de la infancia de la humanidad, la cual se caracteriza sobre todo por la ausencia del método científico, la religión siempre fue la forma más práctica en la que las sociedades construían una cosmovisión para heredar a las generaciones futuras. Por esa misma razón, nos parece completamente normal pensar que los hijos de padres musulmanes serán educados en la religión musulmana, pero lo mismo aplica para judíos, cristianos, católicos, etc. Aquí lo importante es saber que en realidad ningún niño nace siendo musulmán, ni nace siendo judío, ni nace siendo cristiano o católico.
La religión es algo que se aprende, forma parte de la cultura, forma parte de las creencias y forma parte de las costumbres y de los ritos. Buenas noches, hijo. Papá, ¿Qué? ¿qué es la mente? ¿Es un sistema de impulsos o algo tangible? Tranquilo. ¿Qué es la mente? ¿Algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente. Gracias, papá. La filosofía es una palabra con la que también estamos muy familiarizados, pero no siempre somos capaces de ofrecer una definición satisfactoria acerca de su significado. La palabra filosofía nació en un periodo histórico y en un área geográfica muy específica. Sus orígenes se pueden remontar al sexto siglo antes de nuestra era, en la parte del Mediterráneo que corresponde a las islas griegas. La filosofía fue una práctica que surgió en condiciones sociales muy específicas. Los primeros filósofos fueron como una especie de grandes actores que deambulaban por las diferentes plazas de las ciudades griegas, ofreciendo un espectáculo de entretenimiento y reflexión social. Los primeros filósofos griegos como Anaximandro, Anaxímenes y Anaxágoras estaban muy preocupados por la forma en la que la religión politeísta de los griegos modelaba la mente de los ciudadanos. La religión griega estaba basada en una superstición animista en la que las fuerzas de la naturaleza eran personificadas mediante dioses que actuaban caprichosamente como los seres humanos. Además de esto, la cultura religiosa de los griegos usaba mitos para explicar por qué razones los planetas y las constelaciones eran dioses. Los primeros filósofos griegos trataron de luchar contra todas estas ideas absurdas, utilizando la lógica como su principal instrumento de combate. Después de estos primeros filósofos del pueblo, llegaron un grupo de nuevos filósofos con un bagaje cultural mucho más amplio. Muchos de estos filósofos fueron educados por las más diestras mentes de Oriente, mientras que algunos otros participaban de organizaciones intelectuales de élite. Este nuevo tipo de filósofos, entre los que figura Platón, Pitágoras y Aristóteles, erigieron poderosos proyectos de investigación inspirados en la idea de que solamente las minorías intelectualmente más capacitadas podían acceder al conocimiento del mundo real. Para esto era necesario hacer a un lado la fe, las creencias fijas y la superstición. De hecho, Aristóteles llegó a denominar a la propia filosofía como ciencia de la verdad. Actualmente sabemos y podemos afirmar que la filosofía es una actividad que requiere el desarrollo de habilidades como la lectura, la capacidad de comprensión, de reflexión, de análisis, la observación sistemática, la incredulidad, el debate, el diálogo, el uso del sentido común y de la lógica. Sabemos también que la capacidad de reflexionar y de desarrollar un espíritu crítico está al alcance de todos. La filosofía ha hecho visibles todas las cosas, pero ha permanecido ella misma como algo casi invisible, diría María Zambrano. En todos nosotros yace en cierto modo un filósofo que puede ser despertado si estamos dispuestos a renunciar a la fe ciega, a la respuesta fácil, al insulto intelectual, a las falacias y a las supersticiones. En la primera parte del videoblog hemos definido la religión como una serie de prácticas, costumbres y creencias basadas en mitos. Por su parte, hemos definido a la práctica filosófica como una tarea que requiere el uso de la incredulidad, del buen juicio y de la lógica. Y podríamos preguntarnos, entonces, ¿por qué muchos de los grandes filósofos han sido profundos creyentes religiosos? Algo parece aquí íntimamente contradictorio. Haciendo de lado el caso de los grandes teólogos que usaban la filosofía como un instrumento intelectual para defender su fe, como Tomás de Aquino, otra serie de pensadores que pueden considerarse racionalistas, empiristas y algunos hasta liberales han defendido la existencia de Dios. Ejemplos de este tipo los encontramos en filósofos antiguos como Aristóteles, como Platón, en filósofos más modernos como Pascal, Descartes, Leibniz y hasta Voltaire. Existen algunos casos aún más radicales en los que la defensa de la fe religiosa se llevó al plano del panteísmo monista,
como en el caso de Spinoza, o al idealismo trascendental, como en el caso de Kant, y hasta en el caso de la fenomenología, como Hegel. En primer lugar, es importante precisar que en todos los casos mencionados, la concepción que los filósofos tenían acerca de aquello que llamaban Dios era muy diferente a lo que las religiones de su tiempo consideraban como tal. En el caso de Aristóteles, él creía en Dios como una especie de motor primero, que se encargaba única y exclusivamente de poner en marcha la gran maquinaria universal. En el caso específico de Platón, él consideraba a Dios como un demiurgo, una entidad de inspiración antrópica cuya existencia estaba prácticamente demostrada por la matematicidad con la que parece estar hecho el universo. Los filósofos más modernos como Descartes, Leibniz o Voltaire fueron promotores del deísmo, una escuela de pensamiento que puede considerarse como profundamente crítica de las costumbres y de las creencias de la religión más popular en Europa, es decir, el catolicismo. Su concepto de Dios, de hecho, estaba inspirado en la terminología griega, y en el caso específico de Leibniz, su demostración de la existencia de Dios tenía que ver con la creencia en una deidad, en un ente que existe fuera de la naturaleza y que aparentemente creó el universo matematizando. Nos encontramos aquí, como con Galileo, en el caso de Galileo, con una concepción de un Dios matemático. El caso de Spinoza es muy emblemático, pues él creía en la existencia de una íntima racionalidad en la realidad, pero rechazaba las supersticiones de las tradiciones dominantes en Europa, considerándolas como la causa de la violencia entre semejantes. Einstein fue un científico que en diversas ocasiones afirmó creer en un Dios parecido al de Spinoza, esto es, una deidad que no se puede asociar con las nociones más populares de religión. El caso de Kant es otro ejemplo de cómo la creencia en una deidad no implicaba necesariamente la creencia en una religión. De hecho, uno de sus textos más importantes consistió precisamente en defender una religión dentro de los límites de la razón. En este sentido, él pensaba en Dios más como el fundamento de toda la moral que como un agente externo que actúa sobre las leyes naturales. Una razón plausible para explicar por qué todos estos filósofos tenían una concepción religiosa sui generis, jamás compatible con las religiones tal como nosotros las conocemos, es evidentemente que en ese momento histórico no existían toda la cantidad de pruebas y de evidencias científicas con las que contamos actualmente para rechazar, por ejemplo, el Dios como diseñador inteligente, tal como algunos líderes religiosos han pretendido interpretarlo. Me parece que si nosotros pudiéramos de alguna manera revivir a estos filósofos y presentarles todas estas evidencias, todas estas pruebas, algunos de ellos, los que no son unos necios, entrarían en razón y tratarían de reformular sus sistemas filosóficos basándose más en los hechos que en las creencias. Pero todas las religiones dicen que hay un alma. ¿Por qué mentirían? ¿Qué ganarían con eso? No los escucho tallar. La religión y la filosofía son dos tipos de práctica muy diferentes. La religión pone la prioridad en la creencia y en la fe ciega. La filosofía se basa sobre todo en la duda y en la incredulidad. La religión consiste básicamente en una serie de prácticas y costumbres que se heredan de generación en generación, mientras que la filosofía consiste básicamente en la crítica racional a los usos y costumbres sociales. La religión exige la obediencia de los creyentes, promoviendo nociones como el pecado. Por su parte, la filosofía busca la emancipación de los individuos y considera casi siempre la complejidad de la existencia humana. La religión pretende tener todas las explicaciones y todas las respuestas a los problemas de los seres humanos. La filosofía admite no tener muchas explicaciones ni muchas respuestas, pero incita a los que la practican a que al menos se planteen todo tipo de preguntas. La religión consiste en sistemas de creencias que siempre son íntimamente contradictorios, pues unos textos contradicen a otros, unos mandamientos excluyen a otros.
mientras que para la filosofía ninguna explicación que sea contradictoria puede presumirse como verdadera. La religión hace uso de mitos para dar explicaciones, pero la filosofía rechaza el mito y busca la explicación racional. La religión aborrece las demostraciones, las evidencias y la experimentación, porque este tipo de prácticas casi siempre ha conducido a negar sus enunciados. Mientras tanto, la filosofía promueve la profundización en el saber, a través de cualquier vía que pueda brindarnos certezas de mayor calidad. La religión nos enseña a depender del rebaño, a practicar supersticiones y a dar explicaciones mágicas de la realidad. La filosofía nos enseña sobre todo a ser individuos, a ser independientes, a renunciar a explicaciones infantiles y sobre todo a buscar nuestros propios argumentos de vida. Finalmente, me gustaría despedirme con una cita de von Holbach que dice: la ignorancia y la esclavitud han sido creadas para hacer a los hombres malvados e infelices. Solamente la ciencia, la razón y la libertad pueden corregirlos y hacerlos más felices, pero todo está en su contra. Los sacerdotes la manipulan y los tiranos la corrompen para hacerlos más esclavos. La tiranía ha sido y será siempre la verdadera causa de la depravación moral y de todas las desgracias que se abaten sobre los pueblos. Muchas gracias.